buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 24 de octubre de 2024. Bueno, por empezar por lo último, tal vez no sea lo más trascendente, no lo sé. La verdad es que están las redes sociales incendiadas en este momento, porque la noticia la acabamos de conocer hace menos de una hora. Íñigo Errejón, el que hasta ahora era portavoz de Sumar, deja de ser portavoz de Sumar, deja de ser diputado, porque abandona su escaño y abandona también la política. Y lo curioso es que él ha publicado un largo comunicado en las redes sociales que es muy sorprendente. Les voy a leer solo algunas líneas, porque es muy largo, algunas líneas que creo que resumen bastante bien el meollo del mensaje. La actividad política, dice Errejón, genera un tipo de vida con la fama y con los demás que pasan factura. El ritmo y el modo de vida en la primera línea política ha desgastado mi salud física, mi salud mental y mi estructura afectiva y emocional. La primera línea política genera una subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica con compañeros y compañeras de trabajo e incluso con uno mismo. He llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. Llevo tiempo trabajando en un proceso personal y de acompañamiento psicológico, pero lo cierto es que para avanzar en él y para cuidarme necesito abandonar la política institucional sin sus exigencias y sus ritmos. Esto es lo que, insisto, de manera resumida, él cuenta en ese largo comunicado. Es muy curioso, yo no sé si es muy ejemplar, pero es muy curioso que los periódicos que están más escorados a la izquierda, sobre todo Público y el Diario.es, son los que están privilegiando más esta noticia y además están vinculando directamente la dimisión de Íñigo Errejón con acusaciones dirigidas a Íñigo Errejón que hablan de su comportamiento machista, por decirlo solo en términos suaves, con algunas mujeres y compañeras de trabajo. ¿Qué es lo que están diciendo esos medios de comunicación? ¿Cuál es el contenido informativo de esas noticias que ahora mismo se están colgando en las redes? Lorena López Lobo. La dimisión se produce, dice el Diario.es, después de varios mensajes publicados en redes sociales de forma anónima que reportan comportamientos con mujeres incompatibles con las ideas feministas que representa su formación política y que desde dentro de la coalición han asociado a Errejón. En Público señalan incluso que serían varias las mujeres que hacen esta denuncia pública. Todo parte, afirman, de una publicación de la periodista Cristina Fallarás en Instagram que recogía el testimonio de una de ellas que narraba episodios de violencia machista a manos de un político de Madrid al que califica como un maltratador psicológico, un verdadero psicópata y un monstruo, sin mencionar nombre alguno. Fueron otros usuarios en redes los que se hicieron eco del mensaje, señalando directamente a Errejón. Aunque el post de Twitter más difundido, en el que se identificaba al político por su nombre y apellidos, fue eliminado luego cuando había acumulado casi 230.000 visualizaciones. Pero esta acusación, dice Público, no sería la única contra el portavoz de Sumar. En junio de 2023, otra usuaria anónima también denunció en X haber sufrido acoso por parte del político, en esta ocasión citándole directamente. El hilo también fue eliminado, pero este medio guardó su contenido. En él se acusaba a Errejón de agresión sexista y de tocamiento sin consentimiento a esta mujer. Bueno, y acabamos de saber también que Sumar ha hecho público un comunicado que les leo íntegramente. Tras las informaciones aparecidas esta semana, desde Sumar iniciamos un proceso para recabar información sobre las declaraciones que se habían vertido fundamentalmente en redes sociales sobre Íñigo Errejón. En la mañana de hoy, Errejón envió a la ejecutiva de Sumar el comunicado que acaba de hacer público, presentando su dimisión irrevocable como miembro de la ejecutiva, diputado y portavoz del grupo parlamentario. La ejecutiva del movimiento Sumar se ha reunido de manera inmediata y, tras haber escuchado las razones expuestas por Íñigo Errejón, ha aceptado de forma unánime su dimisión. Desde Sumar aspiramos a construir una sociedad y una política feminista y eso requiere un compromiso firme en todos los ámbitos, dice ese comunicado. Por lo tanto, Sumar abre un proceso para recabar información sobre los comportamientos privados de Errejón, que yo creo que están en la trastienda de su decisión política. Les decía al principio, y luego cuando llegue el momento de hablar de las redes sociales lo verán, que las redes están incendiadas con esta historia y hay cantidad de comentarios, generalmente además procedentes de gente que milita en la izquierda. Bueno, esta es la noticia que he querido privilegiar hoy porque es la más reciente y por lo tanto la que probablemente ustedes o muchos de ustedes no habían tenido la oportunidad de conocer. El resto de la crónica del día nos remite a la comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado por el caso Koldo del ministro del Interior, el señor Marlaska.
había una oportunidad, en principio pintiparada, para que el gobierno, por la vía de los hechos, nos demostrara, insisto, por la vía de los hechos, que es un gobierno transparente. Un gobierno transparente es el que responde a las preguntas que le formulan, el que tiene interés por aclarar lo que forma parte de la penumbra que rezuma corrupción por los cuatro costados. Bueno, pues fíjense, 58 segundos, el montaje que van a escuchar ahora, para que vean cuál ha sido la actitud colaboradora con la verdad del ministro del Interior. ¿Cuántos policías y guardias civiles había aquella noche en el aeropuerto? Lo desconozco. Lo desconoce. ¿No le hicieron ninguna nota informativa sobre lo que pasó esa noche a usted? Lo desconoce también. ¿Sabe usted si la Policía Nacional preparó algún tipo de dispositivo en relación con la visita de Delcy Rodríguez? ¿También lo desconoce? Al principio estoy convencido que había un mínimo dispositivo de seguridad. ¿Se revisó el equipaje de la señora Delcy? Lo desconozco. Entonces sí que se puede saber cuántas maletas bajaron aquella noche del avión de Delcy. Lo desconozco. Y así sigue. Lo digo por abreviar un poco y por hacerlo más claro. Lo desconozco. Hay que decir que todas esas preguntas estaban dirigidas a una de las cuestiones que ha acaparado más tiempo durante esa comparecencia, que era la visita de Delcy Rodríguez a nuestro país. Sobre esa misma cuestión le han preguntado, por ejemplo, cuándo se enteró él de que Delcy Rodríguez iba a venir a España, porque ya saben ustedes que a través del informe de la UCO sabíamos que el señor Ábalos lo conocía con bastante antelación y que se lo comunicó al presidente del gobierno, que se dio por enterado. Lo sabía Ábalos, lo sabía Sánchez, y sin embargo, fíjense qué cosa más curiosa, el ministro del Interior no lo sabía. Se enteró cuando ya estaba en vuelo. ¿Cuándo tiene conocimiento? Pues poco antes de que esa persona llegue. ¿Y ese poco antes no podría ser usted un poquito más específico? 24 horas antes, 12 horas antes, de camino al aeropuerto. Poco antes de que esa persona llegara. Estoy convencido que estaba en vuelo ya. Todo lo que ha dicho el señor Marlaska. Que además, en una interpretación muy curiosa, saben ustedes que ya es un secreto a voces, porque en la primera versión se han dado muchas versiones consecutivas a propósito de la visita de Delcy Rodríguez a nuestro país, eso ya lo saben. Primero se nos dijo que no había bajado el avión, luego que había estado en la sala de autoridades, luego que había estado en la terminal, luego vimos fotografías en la pista de aterrizaje, que habían pisado suelo español. Era ya una evidencia absolutamente indisimulable, porque incluso había pruebas gráficas. Bueno, pues fíjense la versión que da el señor Marlaska. Señoría, a mí lo que me hubiera preocupado, y si que hubiera abierto una investigación, es si la señora vicepresidenta en ese momento pisa el suelo español. Entonces sí que hubiera abierto una investigación y hubiera depurado responsabilidades. Porque o sea, hay que un usted señal... dice que no pisó suelo español. No pisó suelo español en parámetros de suelo Schengen. Ahí está el matiz. Bueno, naturalmente el Partido Popular, que ha sido el que ha llevado el peso del interrogatorio en esa comisión de investigación, acusa directamente al ministro del Interior en esta cuestión, en el del viaje de Delcy, de mentir. Escuchen a Luis Santamaría. Supongo que usted respeta los procedimientos de la Guardia Civil, todos los procedimientos de la Guardia Civil. Los que están hechos correctamente los respeto, los que están hechos incorrectamente o ilegalmente no los respeto. ¿Cree que hay algún procedimiento de la Guardia Civil que está hecho incorrectamente? Hombre, eso de dar teléfonos móviles a una trama corrupta me parece que es una cosa que evidentemente no debía de suceder y por la que usted debería haber dimitido ya, sí, efectivamente. No, me he equivocado. Este no es el testimonio que quería que escucharan, y además el error es mío y lo he transcrito mal, y por eso Javier García Gil ha dado paso a este, que no me acuerdo cómo se llama, me parece que se llamaba Santamaría Delcy o algo parecido. Luego lo tratamos de buscar y escucharemos ese momento en el que Santamaría acusa directamente al ministro Marlaska de haber mentido. Pero bueno, les decía, en todo caso, la comparecencia del ministro de Interior ha tenido dos puntos de interés. Uno, la visita de Delcy Rodríguez, y después el famoso trasiego de teléfonos móviles que un comandante de la Guardia Civil hacía llegar a los miembros de la trama. Móviles seguros. Bueno, pues sobre esa cuestión, el ministro del Interior también lo desconoce casi todo. Desconozco cualquier cuestión a ese respecto. O sea, que no ha hecho, cuando se ha enterado de que ha habido un reparto de móviles desde la Guardia Civil a determinadas personas de la trama que se iban intercambiando, no ha preguntado, no ha hecho una investigación interna. En ese caso, como le digo, que cuando la causa está judicializada, si ese dato está en un procedimiento judicial, será bien el fiscal, bien la autoridad judicial, la que pida, en caso de entender que hay una credibilidad sobre esas afirmaciones, la información al respecto. Me gustaría poderle explicar al señor Marlaska que no se puede entrar en una contradicción en tan poco tiempo tan clara.
Le acabamos de escuchar hace escasamente un minuto diciendo: si la señora Delcy Rodríguez hubiera pisado suelo español, hubiera abierto una investigación y hubiera depurado responsabilidades. No lo dice porque no pisó suelo español en términos Schengen, dice el señor Marlaska, pero nos fija un modus operandi, como diría la ministra de Hacienda, modus operandi, que es una expresión, luego veremos, que hoy ha querido utilizar con bastante profusión. Y sin embargo, fíjense, se entera por la UCO, por el informe de la UCO, que un comandante de la Guardia Civil ha estado dándole móviles a la trama para que pudieran conversar entre ellos de manera segura, y sin embargo eso considera que no es suficiente para abrir una investigación y que le corresponde, ya que está judicializado el asunto, al fiscal o al juez abrir esa investigación. ¿Se puede de verdad tener un morro más verdaderamente, yo qué sé, de cemento armado? Es una cosa sorprendente. Le han vuelto a preguntar por los móviles y no ha habido manera de sacarle prenda. Usted lo que me está diciendo, corríjame, es que la Guardia Civil le da móviles seguros a un asesor de un ministro y a usted no le informan. Pues si así ha sido, no estaba informado. Madre mía, ¿se da usted cuenta que con esos teléfonos móviles se defraudaron 182 millones de euros a los españoles con los teléfonos móviles de la Guardia Civil y usted no asume ninguna responsabilidad política? Creo que está desviando realmente toda la intervención y creo que no se está dando usted cuenta de lo absurdo de su pregunta. Yo creo, con toda humildad, señor ministro, que el que no se da cuenta de su absurda actitud es él, o sea, usted mismo. O sea, una cosa verdaderamente sorprendente. Y además, más sorprendente todavía cuando le hacen una pregunta para la que él sí que tiene respuesta inmediata. Ahí no vacila. Ahora verán. No vacila, en absoluto, La pregunta es la misma pregunta que tantas veces le han hecho en los últimos días los miembros de la oposición y también los miembros de los medios informativos al presidente del gobierno. ¿Conocía usted o se reunió alguna vez con el señor Aldama? ¿Y con Víctor de Aldama se ha reunido alguna vez? No me he reunido nunca, ni creo que haya cruzado la mirada con él en mi vida. O sea, que no le conoce. No le conozco. Fíjense ustedes qué fácil es decir: no le conozco, no me he reunido con él en mi vida. Hasta el ministro del Interior es capaz de contestar por lo que a él se refiere, naturalmente. ¿Por qué el presidente del gobierno, ante la misma pregunta, lleva días eludiendo la respuesta? Pues todos nos maliciamos que si él pudiera contestar que no, si pudiera contestar lo mismo que ha contestado hoy el ministro del Interior, lo hubiera hecho sin ninguna dilación. Creo que es lo que, en fin, de alguna manera se desprende del sentido común. Y eso mismo es lo que piensa la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra. Y la principal pregunta a la que nunca da respuesta es cuándo se ha reunido con Aldama y si se ha reunido con él. Si no se hubiera reunido, ya hubiera contestado hace mucho tiempo a esta pregunta. Bueno, antes de que sigamos con las declaraciones de la señora Gamarra, déjenme que recupere ese testimonio que quería que escucharan, para que no tengan ustedes que hacer un acto de fe. Les he dicho antes que cuando Marlaska decía es que Delcy Rodríguez no había pisado suelo español en términos Schengen, Luis Santamaría, el que le ha interrogado en representación del Partido Popular, le había acusado de mentir. Y por un error mío personal que asumo y por el cual pido perdón, pues hemos escuchado un testimonio equivocado. Escúchenlo ahora. No ha aclarado cuándo tuvo conocimiento de que Delcy estaba en esa aeronave. Hemos expuesto las 7 versiones diferentes que expuso el gobierno durante estos días y lo que sí que creo que ha quedado demostrado es que el ministro mintió y hoy ha vuelto a mentir cuando dice que Delcy no pisó territorio Schengen. Bueno, pues esto es lo que opina el Partido Popular. Más allá de la mentira, lo que queda absolutamente claro, me parece a mí, más allá de toda duda razonable, es que el señor Marlaska se ha escondido en el no recuerdo, en el no lo sé, en no tengo ni idea. Y esto no es la manera de contribuir a que la verdad prevalezca. Gobierno transparente debería saberlo. Y si no lo sabe, a priori, debería saberlo a posteriori. Esto de que de repente él se entere por un informe de la UCO que un comandante de la Guardia Civil ha estado dándole móviles encriptados a los miembros de la trama Koldo y que él no se moleste en decir, oye, ¿esto es verdad? ¿Cómo sucedió? ¿Se podrá depurar alguna responsabilidad, aunque sea a posteriori? Pues no, señor. Ya ven ustedes que no. Por lo tanto, cada vez que oigan al gobierno presumir de transparencia, recuerden no lo que dice, sino lo que hace.
o mejor dicho, lo que no hace, que es contestar a las preguntas y por lo tanto contribuir a que la verdad resplandezca. Pero bueno, estábamos con la intervención de la secretaria general, hemos escuchado cómo Cuca Gamarra, creo que en este caso con más razón que un santo, dice, oiga, si el presidente del gobierno no conociera al señor Aldama, si no se hubiera reunido con él nunca, bastaría con responder como ha respondido hoy el señor Marlaska. Si no lo hace, tenemos derecho a pensar que efectivamente se ha reunido con él. Y alguna razón tiene para ocultarlo. Bueno, razón por la cual Cuca Gamarra, número 2 del Partido Popular, ha vuelto a repetir lo que ayer dijo el número 1 del Partido Popular, aunque utilizar en estos momentos la expresión número 1 puede sonar a equívoco. El que más manda, el presidente del Partido Popular, el señor Núñez Feijóo, ayer pidió la dimisión de Sánchez y hoy ha sido la número 2 del Partido Popular quien ha hecho lo mismo. Es insostenible la situación de Pedro Sánchez y su único camino y lo único que esperan los españoles es que comunique su dimisión cuanto antes mejor. Y no solo ha arremetido contra Sánchez, también contra la vicepresidenta primera del Gobierno, contra María Jesús Montero. Las insinuaciones que la ministra de Hacienda en el día de ayer hizo en relación a la presidenta de la Comunidad de Madrid exigen una explicación por parte de la ministra de Hacienda, que no está respetando a un particular, sino que está adelantando, dice, informaciones y acusaciones. También en esto tiene más razón que un santo, me parece a mí. Yo creo que efectivamente lo que hizo ayer María Jesús Montero es absolutamente intolerable. Y todavía es una tomadura de pelo casi mayor la explicación que ha dado cuando las periodistas que estaban cerca de ella esta mañana le han preguntado qué quería decir con aquello de próximamente conoceremos informaciones que nos escandalizarán. Escuchen la conversación. ¿Pero va a salir alguna información que usted conoce ya? No, en absoluto. Yo lo que conozco es lo que los medios de comunicación publican, evidentemente, y que tienen que ver fundamentalmente con un modus operandi. Intentó defraudar a la hacienda pública según los delitos que se habían confesado y ahora parece que puede haber supuestamente indicios de que haya hecho otro tipo de cuestiones como corrupción en el ámbito de los negocios. Pero, son modus operandi. Ministra, entonces, ayer usted, ¿qué quería decir en esas declaraciones en el Paseo del Congreso? Que es un modus operandi, justamente, que esto es una manera de actuar, una manera de trabajar de esta persona que iremos conociendo a lo largo de todas las investigaciones que los tribunales tienen que desarrollar. No, señora Montero, no es verdad. Está usted mintiendo descaradamente. Usted lo que dijo ayer es próximamente conoceremos informaciones que nos escandalizarán. No diga usted que está haciendo referencia a informaciones ya publicadas, porque eso no es verdad. Y lo del modus operandi pues no deja de ser una salida verdaderamente pintoresca. No creo que usted haya estado a la altura de las explicaciones que tendría que dar, desde mi punto de vista personal. Lo que pasa es que hay que meter a Ayuso como sea. Para tapar todo el escándalo que está ocurriendo alrededor del gobierno, el gobierno tiene una estrategia muy definida. Tratemos de tapar ese asunto con lo que, según ellos, rodea a Isabel Díaz Ayuso. Por lo tanto, cada vez que nos digan algo de la trama de Ábalos, o del informe de la UCO, o de, yo qué sé, el rescate de Air Europa, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Hablar de Ayuso, pedir la dimisión de Ayuso. ¿Quién es el que es más fiel a ese argumentario? Ya lo saben, Óscar López. Lo que tiene que hacer la señora Ayuso es responder a todas las sospechas que le rodean, ¿no? Yo creo que la señora Ayuso ha convertido la Comunidad de Madrid en el epicentro de la corrupción y del fango. Yo creo que ya representa todo lo que hay que desterrar de la vida política, sinceramente lo creo. Y por lo tanto, bueno, pues creo que debería haber menos fango y más explicaciones por parte de la señora Ayuso. Y así las explicaciones sobre todo las tiene que dar Isabel Ayuso, porque ustedes, ¿verdad, señor López?, se caracterizan por dar explicaciones tan estupendas como las que ha dado el señor Marlaska hoy en la Comisión de Investigación del Senado. En fin. Lo que es evidente es que hay una estrategia claramente montada. Yo creo que esto lo ve cualquiera. La estrategia es, vamos a tratar de utilizar a Isabel Díaz Ayuso como cortina de humo para que no se hable de la corrupción que está rodeando a la Moncloa, al presidente del gobierno, al que fue su número 2, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hablemos de Ayuso. Y hoy había una ocasión pintiparada para hacerlo, porque hoy había sesión de control en la Asamblea de Madrid. Por lo tanto, hoy Isabel Díaz Ayuso tenía que responder a los grupos de la oposición y efectivamente se han puesto las botas. Carmen Arreaza. El ataque más duro ha venido este jueves de Más Madrid y su portavoz, Manuela Bergerot, acusaciones directas de corrupción a la presidenta madrileña a cuenta de su pareja. ¿Cómo hay que llamar a una persona que ha admitido por escrito que
ciertamente se cometieron delitos. Delincuente no le gusta, prefiere defraudador. Moroso o fiscal, estafador, usted y su novio son tal para cual. El Rolex y el hilo dental, el saxofón y el desodorante, los gastos más suntuosos y los más insignificantes. Todos les sirven para eludir a Hacienda. Isabel Díaz Ayuso, por su parte, insistía en que ella se paga sus gastos personales, sin excepción, explicando que fue la Dirección General de la Policía quien le puso por seguridad una sala de espera en Barajas, al igual que hace con los ministros y sus familias. Informaciones filtradas a la prensa que ha achacado al intento del Gobierno central de desviar la atención de sus propios casos de corrupción. ¿Cómo es que nadie ha investigado que el señor Escrivá o el exministro astronauta pagaran su casa a través de empresas? Ah, no, que no son el adversario político. A ellos se les regula, se silencia todo, pero vamos a intentar volver con el novio de Ayuso, que tenemos mucho que tapar. Lingotes, 7 ministerios implicados, tramas millonarias, rescates que se fraguaban en la mesa del presidente del Gobierno. En fin, señorías, que la montaña de corrupción es tan grande que, créanme, un hilo dental no lo va a tapar. Mientras tanto, el portavoz socialista, Juan Lobato, reprochaba a Ayuso su falta de valentía al no atreverse a reunirse con Pedro Sánchez en la Moncloa. La acuso a usted de no querer reunirse con el presidente del Gobierno porque no se atreve. No se atreve. Silencio, es una señorías. irresponsabilidad Silencio. que la va a acompañar siempre. Usted no tiene nada que defender en Moncloa. Usted no tiene nada que decir de la vivienda, nada que decir del cercanías, de la financiación autonómica, nada, nada. Usted saca capote largo, pero cuando sale el toro se va corriendo a esconderse, señora Ayuso. Y Ayuso recriminaba a los socialistas que precisamente ellos no pueden dar lecciones de respeto a lo institucional. Teniendo en cuenta que ustedes están en la Moncloa con socios que son incapaces de ir a la fiesta nacional o a la Constitución, o que ustedes mismos, su gobierno, rompió relaciones con el gobierno de la Argentina por cuestiones personales, entenderán que yo lo que no voy a hacer es blanquear ni lo que está sucediendo con la amnistía, ni mucho menos con el concierto catalán, que retrae recursos de todos los españoles para que ustedes se mantengan en la Moncloa una tarde más. Tenso rifirrafe un jueves más que ha tenido como colofón el intento de protesta del PSOE después de que el PP le calificara como mafia, queja que ha sido bloqueada por el presidente de la Asamblea, Enrique Osorio. Bueno, pues es jueves, es 24 de octubre de 2024. Los amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Podemos sigue apretando al Gobierno y sus gestiones. Su secretaria general, Yone Belarra, asegura que hasta la fecha el Gobierno no ha abierto negociaciones con su partido de cara a los presupuestos generales y los tacha de víctimas. Quien tiene la obligación de conseguir los votos para aprobar unos presupuestos generales del Estado es quien no tiene mayoría y es quien ostenta la presidencia del Gobierno. Porque este discurso victimista del Partido Socialista de "ay, es que no me apoyan", no, perdone, usted tiene mayoría, no tiene mayoría parlamentaria, pero tiene un grupo parlamentario mayoritario, tiene el Gobierno de España. Nosotras personalmente le dimos la investidura a Pedro Sánchez gratis, y lo que hemos visto en este año es que no solo no han continuado con las transformaciones que hacía Podemos, sino que el giro a la derecha es muy peligroso. Además, en el partido están muy enfadados con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ayer en el Congreso se defendió de los ataques de la formación morada, asegurando que con las 3 propiedades que ya tiene en Puerto Llano no llegaría ni siquiera a cubrir la mitad del chalet que se compraron en Galapagar. Irene Montero y Pablo Iglesias, la líder de la formación morada en Radio Cable, ha cargado con dureza contra Isabel Rodríguez. Además que ver a la ministra de Vivienda, digamos, perdiendo los papeles y utilizando el argumentario de la extrema derecha de Galapagar para contestarme a mis preguntas sobre por qué en el Partido Socialista defienden a los rentistas, ¿no? Yo creo que eso revela un enorme nerviosismo en el PSOE al ver que pensaban que habían, digamos, acabado con la forma de hacer política de Podemos y se dan cuenta ahora de que efectivamente nos han dejado muy debilitadas, pero no vamos a dejar de hacer política y por lo menos tenemos 4 votos imprescindibles que pensamos utilizar. Por su parte, Aitor Esteban, portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados, en cuanto a los presupuestos generales, asegura ver la situación con mucha discordia entre los partidos. ¿El Gobierno va a aguantar, tal y como están las cosas? Al Gobierno, sobre todo, yo creo que le sostiene que no hay alternativa.
es que no hay alternativa. Aguantar, pues hombre, estoy sorprendido con la actitud de algunos grupos políticos muy importantes, ¿no? Alguno dentro de la coalición con Sumar, ¿no? Pero bueno, Podemos, etcétera, etcétera, que se descuelgan con unas cosas y le ponen retan, digamos, al gobierno, ¿no? Y más discordia, el impuesto a las energéticas se enfrenta al gobierno, tanto que hoy mismo la ministra María Jesús Montero ha reconocido que no sabe si saldrá adelante al contar con tantas negativas por parte de los socios de Sánchez. Leticia Vaquero. Buenas tardes. Junts se opone a que el impuesto a las empresas energéticas sea permanente porque perjudicará las inversiones en Cataluña y aunque al PNV tampoco le gusta, se abre a apoyarlo si el Gobierno lo hace concertado con ellos. Y en eso está trabajando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dialogando para que su propuesta pueda ser aprobada. Nuestro objetivo es intentar convencer. A partir de ahí, cada fuerza política es libre de prestar su apoyo y ojalá tengamos una mayoría suficiente para poder darle continuidad a este impuesto. Evidentemente, si el Gobierno de España no cuenta con esa mayoría suficiente, pues no podrá cumplir con esa vocación que tiene, de que el impuesto a la energética, el impuesto a la banca, permanezca a lo largo del tiempo, porque nos parece que es una figura tributaria que cumple muy bien con su función. Recordemos que España cuenta con la permanencia de estos dos impuestos que empezaron siendo temporales y con los que han recaudado hasta ahora casi 6.000 millones de euros y así está en el Plan Fiscal y de Estabilidad enviado a Bruselas. En cuanto a la reducción de la jornada laboral, hoy el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha insistido en que es necesario respetar el proceso de negociación. Asimismo, ha criticado que aunque desde el Ministerio de Trabajo se están anunciando ayudas y bonificaciones para que las pequeñas y medianas empresas progresen, su organización aún no ha recibido ningún documento al respecto. De momento no tenemos ni un papel, ni uno, desde que se anuncia que hay bonificaciones, hay subvenciones, no tenemos ni un papel a la fecha de nada. Y digo, ni antes, ni ahora, no sé, mañana, pero hoy por hoy no hay ningún papel. Por tanto, no sabemos de qué se está hablando. Esa es la primera. En segundo lugar, lo que estamos diciendo es que se respete la negociación colectiva. La negociación colectiva es la base realmente de los acuerdos sociales y es la base de ese diálogo social que genera la paz social. Que hayamos firmado, es que lo repito y lo repito y lo repito, que hayamos firmado hace un año un acuerdo de salarios por 3 años, el 23, 24 y 25, tiene poco sentido. Más cosas. El dueño del aeropuerto Ciudad Real arremete contra el gobierno de Castilla-La Mancha por no tener solidaridad. Sin embargo, no cuenta que ofreció al conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, unos terrenos. María García. La empresa que gestiona el aeropuerto de Ciudad Real ha acusado al gobierno de Castilla-La Mancha de insolidaridad por su negativa a permitir la instalación de un centro de acogida para migrantes, defendiendo que sus instalaciones podrían ofrecer condiciones dignas para los recién llegados. Sin embargo, la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha sido clara al señalar que detrás de esta supuesta acción humanitaria hay intereses económicos. Estaría bien que explicaran si es verdad que a cambio de esa labor que ellos quieren hacer, sería a cambio de que el Gobierno de España le pagara 1.300.000 euros al mes por tener ese centro de inmigrantes en un aeropuerto que no tiene ninguna actividad. Estaría bien que primero aclararan eso y luego dieran lecciones. A nosotros, desde luego, no nos pueden dar. Además, el propietario del aeropuerto, Rafael Gómez Arribas, intentó en 2020 obtener financiación del Instituto de Crédito Oficial ICO a través del empresario Víctor de Aldama, vinculado al caso de Koldo García, ex asesor del ministro Ábalos. El aeropuerto, que ha enfrentado dificultades económicas desde su apertura, al parecer ofreció la venta de terrenos como parte de su plan financiero, aunque finalmente no recibió apoyo gubernamental. Leonor, la princesa de Asturias, ha recibido el título de alcaldesa honorífica de Oviedo y la medalla de Asturias. Méritos, cualidades y circunstancias que concurren en la persona de Su Alteza Real la princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz, por lo que propongo sea reconocida como alcaldesa honoraria de Oviedo. La ceremonia de los premios Princesa de Asturias se celebrará mañana a las 6:30 de la tarde en la capital del Principado. Entre el listado de los próximos ganadores se encuentran el cantautor y compositor Joan Manuel Serrat y la jugadora de bádminton Carolina Marín. En casa de Herrero, Es Radio.